Bueno, en esta parte quiero decirles, continuando un poco, haciendo este panorama general del texto sagrado, eh, vamos a poder ver que en cuanto al origen de la conformación de estos libros, podrían agruparse o definirse a través de dos grandes grupos. El primero es que incluye los libros, los libros sagrados, en los que habiendo quedado como desdibujada en el pasado la persona del autor, fueron las tradiciones las que se encargaron de transmitir el mensaje preservado por el pueblo, proclamándolo y aplicándolo a las circunstancias propias de cada nuevo tiempo. A este grupo pertenece una buena parte de la narrativa histórica y de la literatura cúltica y sapiencial. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que poco conocemos sobre el autor de estos libros. Y entonces es muy probable que la tradición oral haya jugado un papel muy importante para preservar lo dicho o incluso a veces lo escrito por esos autores. Y que tal vez, hermanos, ya con el paso del tiempo haya habido personas que pudieron, ¿cómo es? Adaptar ese mensaje antiguo, ¿no es cierto? Y adaptarlo a lo que es la época en que vivía ese redactor o ese editor o ese compilador. Entonces, por ejemplo, el tema de los salmos, por ejemplo, es un libro que tiene 150 salmos, pero que tardó mucho tiempo en escribirse. No todos los salmos son de Salomón, de David, perdón. No todos los salmos. Hay salmos que apenas pudieron ver mi presentación, hermanos, o ya la habían visto desde antes. Apenas me salió el letrero que dice que ustedes apenas vieron la presentación. Bueno. Se estaba viendo justo. Te digo que esta máquina está como yo, es muy lunes, no quiere trabajar. Bueno, lo que decía, por ejemplo, esta literatura cúltica, expresada en el libro de los Salmos, es un salterio que tardó mucho tiempo en recopilarse, que tiene muchos autores, ¿no? No todos entran las tradiciones de Asaf, las tradiciones de los hijos de Coré, hay salmos de profetas o de orantes anónimos, más que profetas orantes, anónimos que no sabemos quién escribió esos libros, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre tenemos certeza de quién haya escrito esos libros, ¿ok? Evidentemente las historias del patriarca Abraham, Isaac y Jacob, pues no las escribieron ellos, evidentemente, ¿no? Sino que fue la tradición oral hasta que alguien las pudo poner por aquí. Pero hay un segundo grupo donde podríamos nosotros pensar que podemos imaginar un poquitito quién haya sido el autor de tal o cual libro. Es muy probable que algunos libros, no todos, no sabemos realmente quiénes los hayan escrito, pero por ejemplo es muy probable que Esdras haya escrito ese libro, ¿no? Muy probable que Nehemías haya escrito su libro, es muy probable, aunque no todo, ¿no es cierto? Hay algunos profetas que sí, es muy probable que hayan escrito sus oráculos. El primer Isaías, por ejemplo, es muy probable que él haya sido quien haya escrito sus oráculos. Ya los demás oráculos que aparecen del libro de Isaías corresponde a sus discípulos, etcétera. Pero
Sí, si nosotros nos atenemos a que, de acuerdo a su origen, existen dos grandes grupos, hay libros que podemos nosotros saber quiénes son, porque tal vez puede estar el sello de su personalidad, ¿no? A veces muchos hemos pensado que, por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares lo escribió Salomón, porque Salomón aparece en el texto que este libro lo escribió Salomón, pero realmente no fue escrito por Salomón, sino más bien es un libro inspirado en la salmodia salomónica o davídica incluso, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Ajá. Entonces, en este segundo grupo podemos identificar algunos autores, sí, que tal vez esos oráculos o esas historias o eso que escribieron pudieron ser parte de su puño y letra o propio de ellos. Ajá. Y que quienes después lo pusieron por escrito y lo copiaron, lo mantuvieron en el tiempo y entonces hoy podemos tener muchos pasajes del texto que no fueron retocados, diríamos, por los editores, compiladores o escritores. Ajá. Bueno, esto es solamente para terminar esta presentación. Muy bien. ¿Preguntas? Seguimos en el mirador. Ok. De todo lo que les he dicho hasta ahorita, ¿qué recuerdan, hermanos? ¿Qué recuerdan? Lo que sea, no importa. Quienes vean la grabación, también hagan este ejercicio, ¿no? Desde que empezamos la clase hasta ahorita, ¿qué es lo que más recuerdan? ¿Qué es lo que más pudieron retener como conocimiento? Mario. Sí, que hay dos grandes géneros literarios en el Antiguo Testamento, que sería la prosa y la poesía. Por ahí eso es lo que más me quedó ahí marcado de lo que vimos hasta ahora. Muy bien. Buenísimo. ¿Alguien más? Ricardo. Sí, algo que me quedó marcado, que yo antes lo veía así, y yo conozco muchísimas personas que lo ven así, que usted tiene razón, que sí, terminaba el Antiguo Testamento que estaba en Génesis y era todo de corrido, todo lo que sucedió de corrido, y terminaba en cierto lugar. Y es cierto, porque no es una idea de corrida, como se dice. La verdad que eso sí me llamó mucho la atención. Muy bien, amigo. Muy bien. Sí, sí, vamos a ver eso, ¿no? A veces pensamos que, bueno, el texto sagrado fue así como que alguien, una mecanógrafa puso ta, y lo escribió todo, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que no, incluso nos vamos a dar cuenta que hay tradiciones que se duplican. Ujú. Por ejemplo, tenemos los dos relatos de la creación, tenemos dos relatos del diluvio, por ejemplo, tenemos tres relatos sobre la historia de la esposa de Abraham, tenemos dos relatos de la tradición que tuvo David con Saúl. Bueno, vamos a ver cómo se explican esas cosas, ¿no es cierto? Sí, hermana Alcira, adelante. Una pregunta es, ¿por qué el libro de Job tiene carácter teológico? ¿Tiene carácter qué, perdón? Tiene carácter teológico. El libro de Job tiene un carácter teológico porque
es un diálogo que tiene el personaje principal con Dios, en donde hay como una actitud, ¿no? De un hombre que está sufriendo, de un hombre que se está revelando ante lo que le está sucediendo, de un relato donde Dios no aparece en todo este momento desde el capítulo 2 hasta el último capítulo, los dos últimos capítulos del libro, donde Dios dice, bueno, ahora voy a hablar yo, ¿no? Ahora yo te voy a decir. Y entonces el libro de Job, lo que vamos a ver en su momento, eso ya cuando entremos a la calle, a la avenida principal del libro de Job, que el libro de Job no trata acerca de la respuesta de Dios al sufrimiento, porque Dios no le responde a Job acerca del sufrimiento, sino tiene otra intención el libro de Job. Y eso lo convierte en un carácter teológico, porque es el descubrimiento del hombre de los propósitos de Dios. Por eso el concepto de la teología del libro de Job no es retributiva, no es decir, yo te doy y tú me das, sino más bien es una teología que cambia el paradigma, que cambia la mirada, porque es una teología que termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios no le da una respuesta a Job sobre el sufrimiento. Y eso es algo muy importante que va a reflexionar el sabio. El sabio va a reflexionar sobre eso. Por eso es un libro maravilloso, es un libro monumental. Pero bueno, ya lo estaremos desentrañando de a poquito. ¿Ok? Muy bien, ¿alguien más? Nati. Buenas tardes. Sí, que son un diferente, o sea, una diferente forma. Algunos fueron escritos por personas cultas y otros no. Y esto, la verdad, que tiene mucho para una interpretación, ¿eh? Pues ya lo vamos a ver, y sí, hay personajes muy cultos, y se dice que Isaías pertenecía a la élite, al igual que Ezequiel. Pero Amós, por ejemplo, no. Amós fue un profeta que estaba recogiendo higos silvestres cuando llegó la palabra de Jehová a su vida, ¿no? Nada, no fue, no terminó el primario, el profeta. Sin en cambio, Dios lo usa y hace oráculos maravillosos, pronunciamientos maravillosos, ¿no? Es una clave hermenéutica muy importante también es esa, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que quieran agregar? Sí, Mario. Sí, pastor. ¿Por qué se ubicaron así los libros de la Biblia? Porque está bien, se escribieron por ahí, se escribieron en medio, con no tanta diferencia de tiempo, ¿no? Pero los salmos de David, ¿no es cierto?, están posterior a Esdras y Nehemías, que Esdras y Nehemías vivieron mucho tiempo después de David, ¿no es cierto? ¿Por qué ahí? Porque si vamos al caso, los primeros 5 libros como que van siguiendo una cronología más o menos del tiempo, y después como que hay libros de personas que estuvieron mucho tiempo después y están antes en la Biblia, ¿no? Bueno, la respuesta es que, en primer lugar, nosotros seguimos el orden propuesto por la Biblia griega, en primer lugar, ¿no? Y si se dan cuenta, su orden es totalmente diferente al orden de acomodo que tienen los libros de la Biblia hebrea. Primero, nosotros seguimos ese acomodo. Segundo, la Biblia hebrea, ¿no?,
cataloga, si te das cuenta, mucho más, predomina mucho más el aspecto de esta historia continuada, ¿no? De esta historia continuada, porque para ellos la Torá es el centro y hasta ahí nosotros seguimos el mismo patrón: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego, para la Biblia hebrea, iniciaría lo que es el cuerpo profético o la voz profética con los profetas anteriores. Ya desde ahí tenemos una distinción. Ellos lo consideran como libros proféticos y nosotros lo consideramos como libros históricos. Entonces, tiene que ver mucho con la categoría con el que se mira cada uno de estos libros. Para nosotros, por ejemplo, el libro de Crónicas está posterior al libro de Reyes, porque primero es Samuel, Reyes, Crónicas. Para los griegos consideraron que el libro de Crónicas tenía que ponerse inmediatamente después del libro de los Reyes. ¿Por qué? Porque hablaban del mismo tema. Haz de cuenta que el libro de las Crónicas es como una copia del libro de los Reyes, ¿no? Porque hablan de lo mismo. Pero resulta que el libro de las Crónicas se escriben hasta el exilio, después del exilio, muchos años después. Entonces, por lógica o por juntar los temas, la Biblia griega coloca a Crónicas inmediatamente después, como diciendo, bueno, siguen como una misma línea de historia, ¿no? Ahora, si te das cuenta, después de eso, Crónicas, Esdras, Nehemías, Josué, Jueces, Ruth, y después viene Samuel, ¿no? Ruth para la Biblia hebrea está en la tercera sección, la sección de los escritos. Pero para nosotros está en la sección de los históricos. ¿Por qué? Porque el libro de Ruth se escribió mucho tiempo después de que David existiera. Casi Ruth viene a ser la época del post-exilio, después del exilio. ¿Por qué se pone antes? ¿No? Porque resulta que habría que justificar de dónde venía el rey David. Y entonces el rey David venía, su bisabuela, pues fue Ruth. Entonces era importante poner el libro de Ruth antes del libro de Samuel para darle una historia o darle una continuidad a la temática. Entonces eso hace la Biblia griega, la que tenemos nosotros, ¿no? Pero para la Biblia hebrea, ¿no? Ese orden se invierte porque ellos dicen, no, Ruth se escribe después de que estos sucesos pasen y además no es un libro profético. Por eso hacen una tercera sección llamada los escritos. Y entonces ellos dicen, no, nosotros solamente en la segunda sección ponemos todo lo que es como temática general, temática teológica, ponemos a los profetas juntos. Y la Biblia griega se guió más por una temática de historia, diríamos, de una historia continuada, ¿no? De una historia que le diera sentido. Entonces, la Biblia hebrea, si te das cuenta, inicia inmediatamente con los Salmos. No inicia con otro libro. El primer libro con el que inicia la tercera sección de la Biblia hebrea eran los Salmos. ¿Por qué? Porque esta Biblia, esta asignación de que quien encabece la tercera sección de los libros de los escritos es porque evidentemente la tradición le atribuyó gran número de los salmos a David. Entonces, ellos siguieron manteniendo la figura de David porque por la tradición de que David vendría de su linaje, el Mesías, etcétera, etcétera, y por eso lo colocan en primer lugar. Entonces, va a depender mucho cuál es la intención teológica o histórica que haya tenido cada una de las Biblias para el acomodo de los libros. Otro ejemplo, para la Biblia hebrea,
Daniel no es un libro profético. Y entonces lo coloca en la sección de los escritos. Hay razones para eso, ¿no? A lo mejor explicarlos ahora sería muchísimo, pero una de las razones es porque este libro es de género apocalíptico, no profético. La apocalíptica es hija de la profecía, es hija. Entonces, como el libro de Daniel fue escrito en un género literario llamado apocalíptica, ¿no? No en el género profético, lo mandan a los escritos. Pero la Biblia griega dice, no, para un poco, para. Nosotros creemos que la profecía es hija, ¿cómo es? La apocalíptica es hija de la profecía. Entonces, para nosotros, Daniel es profeta. Y lo colocan, por darle esa denominación, en los libros que le llaman los cuatro grandes profetas mayores, ¿no? Por esta ideología que tenía cada uno de los que terminaron componiendo el canon hebreo, que convenía a su ideología, a su interés teológico. Ese es básicamente, en términos generales, alguna de las razones del por qué los libros están desacomodados y colocados de manera diferente, diríamos, ¿no? Sí, por eso usted nos decía por ahí que no fue escrito como un libro de historia que sigue una línea de Es tiempo, ¿no es cierto? exactamente, exactamente. No es un libro de historia que dice, bueno, primero pasó esto, luego lo otro, y luego aquello, y luego lo otro. No. Fueron acomodándose en función de los intereses teológicos que cada traducción quería darle. Nosotros seguimos la Biblia de los 70, porque la Biblia de los 70 es la que se utiliza, la Vetus Latina, para hacer la traducción al latín, y luego de latín se hace la Vulgata Latina de Jerónimo, y a partir de allí, del siglo III, IV, más o menos, la Vulgata Latina de Jerónimo es la Biblia oficial que tiene durante muchos siglos. Por eso mantenemos nosotros el orden de los libros con base a la Vulgata Latina. Ya lo iremos viendo. Cuando veamos cada uno de los libros, estaremos viendo por qué está colocado en ese lugar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Mario quería que bajara yo a una avenida, pero bueno, más o menos le dije, mira, ¿ves ese punto que está hasta allá lejos? Bueno, eso es eso, pero ya vamos a llegar allá. Bien, déjenme entonces avanzar en algunos otros conceptos introductorios que nos van a ir abriendo el panorama. Ustedes quédense tranquilos si ustedes dicen, ay, la verdad no estoy entendiendo más que nada, más que nada. Por favor, no se preocupen. Lo más importante que ahora quiero es que ustedes vayan más o menos afinando el oído, ¿no? La Vetus Latina, la Vulgata Latina, el exilio, la apocalíptica, la profecía, el posexilio, el canon griego, en fin, estas palabritas que van a sonarles un poco raras, ténganlas allí y ya iremos dándole sentido. ¿Ok? Bien, déjenme entonces compartir lo que sigue para terminar la clase. Ahí pueden ver la presentación, hermanos, hermanas. Ahí la pueden ver. Bueno. En el tiempo de Jesús, hermanos, quiero decirles, cuando el Señor Jesús está o vive, corrían estos dos antiguos testamentos. Ajá. Todavía en el tiempo de Jesús, acuérdense, no existía el Nuevo Testamento. Entonces, es muy probable que Jesús haya conocido las dos versiones.
No se sabe, hermanos, no se sabe, los estudiosos no saben o no pueden determinar qué versión usó Jesús cuando entró a la sinagoga el día sábado, como era su costumbre, y tomando el libro del profeta Isaías, comenzó a leer. Muchos creen que es muy probable que haya sido la Biblia o el canon alejandrino, ¿no? La Septuaginta. Ajá. Es quizá probable por el idioma que hablaba el Señor Jesús, que él de entrada haya tenido contacto con el canon hebreo, con la Biblia del Antiguo Testamento escrita en hebreo. Pero recuerden, hermanos, que ya para esas fechas el imperio ya estaba muy fortalecido y por lo tanto la lengua franca era muy común, incluso en Palestina. Hay un gran debate de decidir si Jesús hablaba o no griego. Algunos inclinan que no. Yo creo que aunque el Señor Jesús no hablara griego, esa es mi postura, sí lo entendía y tal vez algunas palabras podía él hablar en griego, principalmente en su trato con Pilato. O sea, Pilato, hermanos, habla griego, ¿no? Porque es un oficial de Roma. Ajá. Entonces es muy probable que el Señor, pero no se sabe. Sin embargo, había en los tiempos de Jesús estos dos antiguos testamentos y algo muy interesante bueno, solo para que ustedes sepan, la Biblia griega, ¿no? La Biblia griega, pronto fue combatida o no fue aceptada por las comunidades judías, pero sí fue muy usada por los apóstoles. El canon alejandrino fue muy usada por los apóstoles. Sin duda, el apóstol Pablo conocía perfectamente el canon griego. Incluso muchos de sus pasajes están tomados del canon griego, no del canon de Palestina, porque el canon griego en aquellos tiempos, hermanos, el Antiguo Testamento, estaba escrito en griego, que era la lengua franca del imperio, y evidentemente era mucho más fácil para los apóstoles ir a ciudades que hablaban griego y predicarles en su lengua. Bien, esto ya más o menos lo hemos planteado, pero ahora lo puntualizo. Hemos dicho que los 39 escritos es una colección muy diversa. Algunos de estos escritos tienen carácter narrativos, a otros tendrán un carácter más histórico y otros tendrán carácter más poéticos. Estos libros nos plantean historias o nos plantean situaciones desde el siglo XI al siglo I de nuestra era. Es decir, hay muchos miles de años entre medio que contienen estos textos sagrados, muchos. Pero se cree, hermanos, que recién en el siglo VII, siglo VIII antes de Cristo, recién ahí es cuando empiezan a ponerse por escrito. Algunos creen que fue en las cortes de Salomón cuando empieza en este intercambio cultural con otros pueblos, donde empiezan ya a establecerse o a plasmarse por escrito el texto que posteriormente se considera como sagrado. Pueden ser en tablillas de arcilla, que hasta ahora nosotros no hay ninguna tablilla de arcilla que haya sobrevivido del texto sagrado, y que después, bueno, fueron escribiéndose en los materiales que nosotros ya hemos hablado, el papiro, el pergamino. ¿Ah? Entonces, recién vemos algo por escrito ya en estos siglos, en el séptimo, séptimo siglo antes de Cristo, cuando se ponen por escrito. Bien, voy a decirles estos puntos y terminamos. Vamos a dejar ahí un poco la clase para que sigamos meditando un poco. ¿Qué es lo que realmente reflejan estos libros, hermanos? ¿Cuál es realmente el valor, el sustento, la sustancia
¿no? La impronta que tienen estos libros. Bien. Primero, el Antiguo Testamento hebreo no contempla, hermanos, toda la producción literaria de los antiguos judíos. Nosotros vamos a ver en una clase, ¿no?, que la Biblia cita algunos libros que ya circulaban dentro del pueblo de Israel y que a nosotros no sabemos, se perdieron en el tiempo, pero está, es decir, que estos 39 libros que nosotros tenemos no es lo único que escribió Israel, no fue lo único, se escribió muchísimo, muchísimo más. Israel tuvo una producción literaria muy abundante, solo que hasta ahora no quedan nuestros libros, ¿no? Por ejemplo, se cita el libro del justo o libro de Yacer, que se le conoce en Josué. Se cita el libro de las guerras de Yahvé o el libro de las guerras de Jehová. Se citan los anales de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Están los escritos del profeta Natán, por ejemplo, ¿no? Las visiones del profeta Ido, que están por escritos. Es decir, que estos libros, hermanos, también formaban parte de la cultura, la tradición y el quehacer del pueblo de Israel en sus tiempos de formación. ¿Qué pasó con esos libros? No lo sabemos, no los conocemos, se han perdido en el tiempo, ¿no es cierto? Solo sabemos de ellos porque están citados o mencionados en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, los 39 libros, hermanos, no refleja la totalidad de lo que Israel pensaba. Entendemos que estos 39 libros es lo que Dios ha permitido que nosotros conozcamos como parte de su revelación. Pero hubiera sido muy lindo saber qué otras cosas citaba el libro de Yacer, por ejemplo. Por ejemplo, sería muy interesante. Bueno, desafortunadamente no lo tenemos. Segunda cosa que reflejan los 39 libros que componen el canon de Palestina. Como dijimos, estos no contienen los libros apócrifos porque los apócrifos, hermanos, se escriben en un periodo aproximado del tercero o segundo siglo antes de Cristo, pero que no se consideran como sagrados, como inspirados por Dios. Ya les he dicho a ustedes que apócrifos debe entenderse no como falso como tal, ¿no? No tiene una denominación estricta de decir que es algo falso, sino más bien viene de una situación o de un pensamiento de algo que está oculto, ¿no? De algo que está oculto. Está encerrado en el misterio, por ejemplo. Entonces, nosotros no tenemos esos libros, por lo tanto no consideramos como palabra de Dios. ¿Qué más reflejan los libros del Antiguo Testamento? Tercero, es que esta selección de libros, ¿no?, que vimos un poquitito que se consolida ya, se fija ya como algo ya casi inamovible en el concilio de Javnia, en el año 90 más o menos después de Cristo. Y bueno, esta selección de libros que se hacen, que son 39 para nosotros, se hace desde la fe y para la fe. Es muy importante saber esto y tenerlo muy presente al momento de abordar esta literatura. Se hace desde la fe de un pueblo, ¿no? De un pueblo que va aprendiendo en su devenir, en su transitar, en su identidad nacional. Se hace desde sus propias experiencias de fe. Pero estas experiencias son arraigadas, son escritas, son mantenidas en el tiempo para las generaciones futuras. Para decirle a las generaciones, no hagan lo que hicieron nuestros padres, ¿no? Entonces, esto se proyecta en el futuro y se dice, bueno, es para que la fe de las generaciones futuras no se pierda. E intentan reflejar estos escritos, entonces, la identidad del pueblo judío siempre desde un punto de vista religioso, no desde un punto de vista científico. Y esto va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta al momento de abordar los relatos de la creación. Los relatos de la creación, hermanos, no son escritos o no son elaborados desde una perspectiva científica.
No los días de la creación del hombre no está en función de ninguna teoría evolutiva, sino desde un punto de vista teológico, que trata de resaltar un punto de vista religioso centrado en el único Dios verdadero. Muy importante que esto lo recordemos. Aspecto esencial desde el punto religioso, desde el punto de vista religioso, algo muy importante que va a permear todo el texto sagrado es que va a abordar de manera reiterada la relación del hombre con Dios a través del pacto de la alianza que se hace en el Sinaí, el código de la alianza, que no es lo mismo que los 10 mandamientos. Eso se le ha denominado como el código moral. Y entonces lo que vamos a ver, hermanos, es que desde Génesis 12 hasta Malaquías 6, creo, o 5, que termina el libro de Malaquías, lo que vamos a mirar de manera constante, hermanos, cómo el pueblo rompe de una y de otra manera el pacto de la alianza. Y lo vamos a ver de mucho mayor fuerza cuando vengan los profetas. La voz de los profetas va a ir en función de la alianza que vendrá a ser explicada en el libro del Deuteronomio. Otro aspecto importante, hermanos, es que van a contribuir a la identidad del pueblo de algo muy interesante que es desde el punto de vista político. Cuando entremos al libro de los jueces, ¿no es cierto? Y cuando entremos principalmente ya a los libros históricos que tengan que ver con la monarquía, pues nos vamos a dar cuenta que todo tiene que ver con aspectos políticos, con la diplomacia internacional política. Cuando ya Israel figura dentro del tablero internacional. Y entonces Israel ya, ¿no? Es mirado por los imperios asirios, por los fenicios, por los filisteos, por los persas, por los babilonios. Entonces, ya hay muchas de las cosas que aparecen en la monarquía, principalmente en el reino dividido, tienen que ver con aspectos políticos. El reino del norte desaparece por una mala decisión política. Más allá de que la decisión del exilio del reino del norte va en función de la idolatría que cometieron, pero también tiene que ver con que sus reyes fueron pues malos estrategas políticos. Lo mismo va a suceder con el reino del sur cuando se haga el exilio babilónico. La política jugará un papel muy importante en relación a los tributos o a los pagos o a los impuestos que el reino de Judá tenía que hacer a Babilonia. Y el rey se retobó, ¿viste? Y ahí se armó todo el problema. ¿No? Entonces va a ser muy interesante, hermanos, cómo el texto sagrado no es sagrado en sí mismo porque no habla de otra cosa más que de Dios y de Dios, sino más bien es un texto sagrado porque va a hablar de todas estas relaciones que tienen que ver con el ser humano, ¿no? Es un texto que va a reflejar todas las facetas y actividades que tiene el ser humano, como la política. Es muy importante, hermanos, que sepamos que esos libros reflejan el aspecto geográfico porque cada tribu que aparece en este pueblo va a ser muy importante el lugar que ocupó en la distribución de la tierra de Canaán. Y esto lo vamos a ver de manera muy especial cuando analicemos el libro de Josué en cuanto al reparto de la tierra. Esto va a ser muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque a partir de este reparto de la tierra, en el paso del tiempo se van a constituir los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Las 10 tribus que serán repartidas al norte harán una sola fuerza, una sola alianza política y religiosa incluso, y el reino del sur con 2 tribus, ¿no? Hará lo mismo. Entonces va a ser muy importante, vamos a llegar a ese punto y vamos a ver cómo las genealogías que aparecen en estos libros son muy importantes. Y finalmente, hermanos, quiero decirles que el aspecto cultural del texto sagrado es fundamental que lo entendamos.
Cuando nosotros espiritualizamos el texto bíblico, ya cometimos un gran error. El texto bíblico, hermanos, no solo habla del pacto, la alianza, Dios, santidad, etcétera, sino también que va a reflejar muchos aspectos culturales, ¿no?, de lo que pasaba. Por ejemplo, hay un refrán en el proverbio que dice: más vale vivir en el rincón de la azotea que dentro de la casa con mujer rencillosa, mujer pendenciera, ¿no? Esto no tiene mucho de santo. Y sobre todo si la esposa del sabio se entera que eso dijo de ella, ¿no? Hay refranes, hermanos, que emulan lo que sucedía en la venta, en el comercio del Medio Oriente. Ustedes van al Medio Oriente y eso es lo que van a encontrar. Malo, malo, dice el comprador, y cuando se aleja, elogia la compra. Es decir, que estamos ante la presencia de lo que nosotros llamamos como el regateo, ¿no? Y una cosa tan común, tan cotidiana, está en el libro sagrado, ¿no? Está en la palabra de Dios. Y tenemos canciones, ¿no? Canciones de amor, ¿no? Muy lindas, con muchas descripciones gráficas del cuerpo humano, ¿no? Como aparecen en el libro del Cantar de los Cantares. Si él me besara con los besos de su boca, ¿no? Qué hermosa eres, amiga mía, qué hermosa eres. Tus ojos son como dos palomas. Y la novia le dice: qué hermoso eres, amado mío. Nuestra cama es como un lecho de rosas. O sea, eso tiene que ver mucho de la relación entre un hombre y una mujer, ¿no? Y eso que tiene que de sagrado, que tiene de santo, que tiene de... Y entonces mucha gente ha espiritualizado tanto la Biblia, ¿no?, que entonces sus conceptos, sus interpretaciones, al espiritualizarla, demeritan este espíritu muy propio, muy plural que tiene el texto sagrado. Ajá. Y esto es lo maravilloso que tiene la Biblia. Muy bien, pues vamos a dejar aquí la clase, hermanos, hermanas. Vayan escribiendo sus preguntas. Las vamos a contestar en la próxima clase. En la próxima clase vamos a seguir con introducción. Quédense muy tranquilos. Vamos a ir, pues voy a tratar de ser lo más prudente posible. Pero fíjense, cómo nos empezamos a dar cuenta que acercarnos al texto bíblico es mucho más que leerlo solamente como historias cuando vamos a la escuelita, ¿no? Es mucho más que el pez que tragó a Jonás, ¿no? Es mucho más que Sansón se le fue la fuerza porque le cortaron el pelo. Tiene mucha profundidad el texto sagrado, y entonces el gran desafío es cómo nos acercamos a 11 siglos en el que se sucedieron las cosas. 11 siglos, 11,000 años. No es nada fácil, pero bueno, va a ser nuestro gran desafío. ¿Ok? Bien, hermanos, gracias por su atención. Tengo que dejarle porque vamos a inaugurar la clase de sus compañeros de segundo año y el profesor ya está a la puerta, así es que nos vemos la próxima clase, que es el miércoles a la mañana. ¿Ok? Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde. Chao para todos.